Hola, muy buenas tardes. Soy Camila Villagra y he diseñado esta presentación a efectos de socializar lo que corresponde a mi proyecto para mi tesis doctoral en el marco del doctorado de Psicología PUCB y atender a las preguntas que han surgido en el marco de la Cátedra de Psicología y Transformaciones Sociales. Lo que busco con mi proyecto es diversificar las estrategias de mediación que se emplean en niveles de educación parvularia, considerando los currículums culturales familiares de la familia y en base al sustento de las pedagogías culturalmente sostenibles. Entonces, en relación a esto, surge la idea de que el rap, en el fondo la cultura del rap, puede operar, esa es mi hipótesis base, como un argumento, pero es un argumento base para la diversificación de esta estrategia de mediación por todas las potencialidades que implica, digamos, la cultura del rol. Ya me voy a detener en un poquito tiempo más en aquello. Pero antes de eso me gustaría compartir cómo surge esta idea, ya que surge así un poco de chiripa. Yo me encontraba haciendo mi práctica profesional en la escuela Puente Colmo, que es una escuela municipal que se ubica en una zona rural de la región de Valparaíso y estaba con un nivel pre-kinder, o sea, estamos hablando de niños entre 4 o 5 años en esa. Y fue muy interesante porque había un niño que pertenecía a una familia rapera y que después de, digamos, de las clases, o sea, en el contexto del recreo, luego del recreo no quería nunca entrar a la sala de clase y por supuesto que no lo culpo porque, o sea, el patio es la instancia donde por defecto se promueve el juego no reglado. Entonces, ahí no quería volver a la sala. Entonces un día surge esta idea de mediar a través del rap, a través de específicamente de una rima, a ver si él enganchaba como para entrar a la sala. ¿Ya? Entonces le dije algo así, ya está como un parafraseo, no sé, como Roberto, no sé, Roberto, vamos a la sala, no vemos que en el patio aquí no pasa nada. Bueno, y él como que, oh, sí, me tomó en consideración y pudimos entrar a la sala. Y luego esto se hizo recurrente, o sea, al otro día, de nuevo y al otro día y así, y este juego comenzó a crecer. Los otros niños y las niñas me pedían, ya, cambie una rima, y así, y después, oye, ya, pero usted una rima, y así empezó a crecer el juego, y después ellos mismos, por ejemplo, ponían palabras en contexto de recreo para poder jugar a través del lenguaje. Entonces, ese es como un poco el origen del proyecto, ¿ya? Entonces, está un poquito pegado. Los antecedentes en el fondo de mi proyecto o lo que yo quiero abordar con ellos son en primera instancia temas que son relativamente recientes en niveles de educación parvularia, ¿ya? Hay como un texto rector que se llama las bases curriculares de educación parvularia, que son del año 2018, que define un poco las directrices pedagógicas que se deben emplear en los niveles de educación parvularia. Esto corresponde a un marco orientador. Entonces, estas bases del 2018 relevan temas que tienen un tratamiento en la vida adulta en el fondo, pero que no han sido mayormente sensibilizados ni socializados en los niveles de educación parvularia, tales como el tema del enfoque de género, el tema de pertinencia cultural, el tema de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y el tema de la diversidad en el aula, entre otros muchos temas. Entonces, aquí surge un poco este nudo que desde el adultocentrismo se han como impuesto a niveles de educación parvularia la manera en que se debe realizar este abordaje, sin considerar en estricto sensu la didáctica, que en el fondo tributa a cómo los niños van a ir aprendiendo y las mejores maneras en que uno igual, dependiendo del contexto y de los niños y las niñas, uno les puede ir acompañando en el desarrollo de sus habilidades, conceptos y actitudes, ¿no es cierto? Entonces quise primero socializar este primer meme, que es de la Mafalda, que dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque lo ordeno yo, que soy tu madre, le responden del otro lado. Ay, si es cuestión de título, yo soy tu hija, le dice. Y le dice, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? O sea, poniendo un poco en relevancia el tema de que eh, esta cultura de imponerse como adultos es cuestionable, ¿verdad? Es cuestionable. Entonces, siguiendo con este lineamiento, ay, está un poco pegado. Ya.
Ahora sí, perdón. Siguiendo con este lineamiento, pensando en esta diversificación de estrategia de mediación y volviendo al inicio como cómo se podía hacer, pienso en el rap como un potente insumo por la cantidad de potenciales que tiene, que los voy a describir a continuación, ¿ya? En primer término, porque el origen de las batallas de rap, que digamos son un apéndice del rap, se basan en la mediación, o sea, en las poblas para no agarrarse a balazos. Básicamente lo que se hacía era medir a través del rap, donde cada clan llevaba a sus representantes y, digamos, a través del lenguaje se llegaba a una resolución de conflictos, ¿ya? Entonces, desde su origen ya se tributa a un proceso de mediación cultural. En segundo lugar, porque en términos de Miesel, el rap corresponde a una pedagogía culturalmente sostenible, es decir, que se sostiene en el tiempo constantemente. Hay momentos en donde llega a sus puntos más álgidos y a veces baja, pero siempre está ahí, digamos, vigente, ¿ya? Siempre toma elementos del contexto. Y, por supuesto, por el tema de la pertinencia cultural, ya en Chile el movimiento del rap es muy potente y se ha hecho aún más potente en estos últimos 7 años, ¿ya? Y, bueno, finalmente por el tema de que le explicaba con antelación de la didáctica, que en el fondo el objeto de estudio de la didáctica es, en el fondo, las ciencias de la educación propiamente tal. Entonces, por eso es tan importante aproximarnos de la manera en que estamos enseñando a los niños y a las niñas, lo que nosotros aprendemos de eso, ¿no es cierto? Entonces ya, eso como un marco conceptual un poco ampliado. Pero yo lo que como educadora de párvulo he podido observar en aula es que estas potencialidades del rap se pueden ver también en otras dimensiones como en las facultades de representación de los niños y las niñas, ¿ya? A través del uso de la función simbólica, a través de las proyecciones. Entonces, por ejemplo, en primer término, a través de la rima, por ejemplo, cuando se crean construcciones gramaticales, el uso de la rima es por excelencia una puerta de acceso al desarrollo de la conciencia fonológica, ¿ya? Es decir, la conciencia de rima es el primer eslabón. Y por lo mismo yo siempre pongo este cuento de que los cuentos infantiles en primer ciclo, es decir, de 0 a 3 años, son rimados, porque ahí hay un potencial de acción en relación a esta unidad desde la fonética, desde los grafemas, que los niños pueden ir asociando de mejor manera, ¿ya? Eso sería una primera cosa. Una segunda cosa es porque, bueno, es algo que a mí me gusta mucho, que es que permite el uso deliberado del lenguaje, ¿ya? Esto es muy interesante, tiene que ver mucho también con la poesía, porque es posible percibir el lenguaje como un juego, ¿ya? Como en ese ejemplo que les mostraba en un comienzo, los niños y las niñas veían esto como un juego, lo estaban pasando bien, se estaban divirtiendo y estaban aprendiendo. Entonces, esto también tributa, es una puerta de entrada a la comprensión del léxico y también lleva de la mano un aumento exponencial del vocabulario y, por supuesto, el pensamiento creativo. Esto igual de estar representando y estar pensando y proyectando, por ejemplo, en contextos de batallas de rap o creación de canciones, promueve también este pensamiento creativo, divergente, que como educadores y educadoras de párvulo estamos llamados a instar en la primera infancia, pues se trata un poco de de no seguir reproduciendo, que los niños, valga la redundancia, sigan reproduciendo conocimientos, sino que desde el pensamiento crítico creen nuevos conocimientos. Se trata de entregar instancias, insumos, herramientas para que los niños y las niñas tomen sus propias decisiones con autonomía, ¿ya? Entonces, eso es como algo súper importante que el rap permite, digamos, este pensamiento creativo. ¿Te gusta este pensamiento creativo? Y volviendo al tema de las facultades de representación, otro punto importante es el uso del beat, es decir, la base, lo que suena, vamos en el sonido, ¿ya? En educación parvularia, la música es, digamos, algo transversal, porque, bueno, los niños están aprendiendo a través de sus sentidos, entonces, por ejemplo, el primer ciclo de 0 a 3 años es todo con música. Mucha música durante la sesión. Entonces, es interesante porque estos beats se constituyen en patrones. Y esto, los patrones, la unidad patrón, es uno de los aprendizajes priorizados en educación parvularia y son algo así como la puerta de entrada al pensamiento matemático, ¿no es cierto? Entonces teníamos como esta puerta de entrada al pensamiento, como al desarrollo del lenguaje y también esta puerta de entrada al pensamiento matemático. Entonces, por ejemplo, estos bits permiten asimilar construcciones de patrones, por ejemplo, de tipo, imaginemos que esto fuera una línea A, B, como con sonido final, no sé, sa y con otro sonido final que se van intercalando, o todos como A. Entonces es interesante porque eso permite la apropiación del tema de los patrones, que es la iniciación al pensamiento matemático.
Y un motivo, tercer motivo de por qué es muy relacionado al tema del enfoque de género y los lineamientos de la Agenda ONU 2030, en las cuales se señalan acabar como con toda la forma de discriminación, sobre todo en los centros educativos, y pasa en contexto de batallas de rap, que es un contexto altamente masculinizado, la mayoría de los asistentes son hombres, y se produce lo que se llama lingüística el heurístico perdón, de disponibilidad, que en el fondo es cuando tu cerebro llena la información, llena un vacío, perdón, con lo primero que se te viene a la cabeza, ¿ya? Entonces, eso es como cuando uno dice, es lo primero que sale de la boca. Entonces, por ejemplo, hablando con rapero en contexto de batalla de rap, pues, luego de la batalla, surge esta idea de que se utiliza este heurístico de disponibilidad como un sesgo de género, porque la mayoría de las veces cuando se quedan en blanco en la batalla, em, llenan con algo relacionado al género, como que tu mamá tal cosa, que tu hermana tal cosa, que la polola le hizo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante desde el enfoque de género porque jóvenes, adolescentes, adultos están llenando con este heurístico de disponibilidad basado en el género. ¿Eh? Es algo que no me deja de llamar la atención y que es de mi interés investigar. ¿Ya? Entonces, como para hacer una bajada de todo esto, a continuación, les voy a ofrecer algunos ejemplos de toda esta cosita que hemos visto, ¿ya? Entonces, ahí. Este primer video corresponde a Mateo, que es mi hijo. En ese tiempo recién había aprendido a caminar, así que tenía 1 año y 1 mes, y en mi casa tenemos dinámica de rap, ¿ya? Entonces, Mateo, antes de aprender a decir ninguna palabra, ya tenía un poco nociones acerca del ritmo, de las métricas en términos generales, ¿ya? Así que, este video. Ahora sí. Te lo damos en 3, 2, 1. Ese es un primer video. Un segundo video que es desde la construcción creativa de las construcciones gramaticales que realizan los niños y las niñas. Son solamente ejemplos como para situar en contexto. A ti te he visto insultando a mucha gente. ¡Qué mono, nene! ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo pura sangre. Ya de eso le podrías decir a los niños que se mueren de hambre. Porque tú lo que... Entonces, bueno, ahí parando un poquito el video, ya vemos también que hay una conciencia en relación a la hambruna mundial, ¿no es cierto? Ese niño tenía 7 años en ese momento, o 8. Y este artista me gusta bastante, que es el menor, se llama, y utiliza multisílabas, ¿ya? Y utiliza también distintos patrones. Es bien interesante igual este video. ¿Qué más querís? Si ya germina la semilla, te digo que... Entre paréntesis, está ahí también como señalado por color, no sé, por ejemplo, para que puedan ir viendo los patrones que va haciendo este niño. Sí, que nada así porque te teñí con mantequilla. Ya, te doy esta paliza simplemente de la risa y el menor de aquí. Ya te pusiste a llorar, pero eso no te inspira, mira, mira. Soy de la Pampilla, quizás de la parte alta. No importa si me voy a la chucha, a mí me encanta hacer este rap de corazón y no por llamar la atención, ya que la atención es lo que aquí te falta. Entonces ahí también tenemos otro ejemplo de cómo él utiliza el lenguaje, en el fondo, de manera deliberada, creando rimas a través de distintas construcciones. Y bueno, y este es un último ejemplo, que es de un artista chileno, Mantoya. Esto es en el marco de una canción, pero quiero mostrar en el fondo cómo se hace un uso deliberado del lenguaje, o sea, cambiando la acentuación, entre otras cosas, ¿ya? Entonces aquí, bueno, lo vamos a poner desde el principio. ¿Cómo empiezo? Digo algo sin peso que sorprenda al necio, que ve solo si hay palos en los párrafos que expreso. O empiezo a usar el seso sin que me importe que eso le cause algún bostezo al típico oyente perezoso. No sé, di que me quejo, di que soy un pendejo y que hago todo más complejo. Di que pensando me expreso y que hace un viejo me asemejo. Te dejo, pues no por eso dejo de creer en el progreso. Yo me esfuerzo, no rezo, me doy teso la sol para así mejorar y no rapeo para impresionar. Pues pienso que solo el que da atención carecio busca. Por ejemplo, ahí el ejemplo de la sol, carecio, o sea, como poniendo acentuación
donde en el fondo no va, pero me parece sumamente interesante en términos de el uso deliberado del lenguaje, una forma de creación. Para mí es una forma poética, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, y atendiendo a las preguntas realizadas en relación a la asignatura, el enfoque de aprendizaje que subyace a mi propuesta de investigación en primer lugar, perdón, se enmarca en la teoría sociocultural vygotskiana, ya que considera al ambiente, al espacio, pero la cultura, por supuesto, como un factor imprescindible, ¿no es cierto? Y en este sentido, una de las figuras que se promueven en el fondo en esta dinámica desde la didáctica a partir de la mediación es la zona del desarrollo próximo, perdón, que en términos de Vygotsky básicamente es la distancia que existe entre lo que un niño o una persona puede hacer de manera autónoma y lo que puede hacer andamiado o acompañado de una persona que sea un poco más experta en el tema, ¿ya? Entonces, esa distancia, la idea de esta zona de desarrollo próximo es irla acortando. Voy a dar un ejemplo muy breve. Por ejemplo, un niño que se quiere subir a un árbol y de repente no sabe cómo tomar la estructura, cómo fijarse del árbol, tomarse. Entonces, por ejemplo, va y una persona le dice, mira, puedes poner un pie acá o mira cómo yo me agarro. Entonces el niño ahí observa, ve y luego reproduce la acción. Ya eso es un ejemplo muy general, porque esto, por supuesto, opera de maneras no tan concretas, porque la idea de la educación en el fondo es que sea el mismo niño quien se dé cuenta o la niña cómo resolver la situación. Entonces, más que dársele una respuesta, se le apoya, se le ofrecen andamios, se le ofrecen peldaños para que pueda, a partir de un pensamiento constructivista, generar sus propias, digamos, respuestas. ¿Ya? Y también desde el aprendizaje significativo, ya que el aprendizaje se da de manera contextualizada acá. En mi investigación el contexto juega un rol muy importante, lo especifiqué igual en mi objetivo específico porque me interesa mucho trabajar con la familia y también conocer la interpretación que ellos y ellas dan en relación a la posibilidad de utilizar el rap como una estrategia de mediación. Y en relación a quiénes están aprendiendo, quiénes aprenden y cómo aprenden, en principio aprenden los niños y las niñas, y las niñas. Pero solamente eso aquello en principio, porque también aprendemos los adultos y las adultas y las familias, y también la escuela de la manera en cómo nos podemos vincular. Yo con mi propuesta de mediación no quiero como imponer el rap, como ya todos y todas escuchemos rap, no, sino solamente entregar un insumo más para poder utilizar en el aula, ¿ya? Porque cada niño requiere de mediaciones distintas. Entonces, en el fondo es ampliar este abanico de estrategias. Ya yo solamente veo las potencialidades de la cultura del rap con el objetivo de que haya una ampliación que considere al uso de instancias que promuevan igual aspectos culturales. ¿Ya? Entonces, eso sería como una primera cosa. Y una segunda cosa que quienes aprenden y cómo aprenden, es importante, digamos, recalcar que desde el nacimiento a los 2 años surgen las primeras representaciones mentales que los niños y las niñas utilizan, ¿no es cierto? Y en este sentido el lenguaje y, no sé, y la capacidad de utilizar los sistemas lingüísticos son estratégicos porque en el fondo facultan al uso de nuevas construcciones en los niños y en las niñas, ¿ya? No olvidemos que como el lenguaje es completamente arbitrario en el sentido de que, no sé, una letra E, ¿por qué es una letra E? O sea, no guarda una correlación como los signos, o sea, como los símbolos con la realidad o como una realidad más cercana a lo concreto que un niño pueda mirar y decir. Entonces, es interesante que a través del lenguaje en una primera instancia los niños y las niñas van a poder disponer de este recurso y luego, como con la escritura, van a poder hacerlo también con el uso de los grafemas, ¿ya? Como esto está pensado en una primera instancia en un nivel mucho más fonético, pensando que los niños y las niñas de nivel de educación parvularia no saben todavía escribir o se están apropiando de esa habilidad, y por eso en principio estoy pensando solamente desde la vía de decodificación fonética, ¿ya? Y le subyace un enfoque constructivista, porque en el fondo los niños están generando construcciones individuales que le van a permitir a posteriori la manipulación de estos objetos del ambiente y
Luego de las letras, como les digo, como ya cuando se apropien del código escrito en el fondo, ya van a poder también disponer de estas letras para generar relaciones y disponer de ellas, como era el ejemplo que les daba en el video de Mantoy, lo que hacía un poco con las letras, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque en el fondo el lenguaje es un vehículo para articular estas interacciones, expresar en el fondo estas representaciones, ¿ya? Y bueno, una última relacionada, un último, perdón, relacionado a cómo los niños y las niñas aprenden, es que aprenden a través de la música también, que esto también es importante, no solamente se trata de que aprendan lenguaje, vocabulario, patrones, sino que aquí también hay un tema como de ritmo, de goce, y como les comentaba con antelación en niveles de educación parvularia, se utiliza la música por defecto, como un recurso por defecto, importantísimo para el desarrollo de los sentidos, específicamente del sentido auditivo, ¿ya? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, los objetivos de mi estudio tributan a actualizar la estrategia de mediación, como mencioné en una primera instancia, y me gustaría medir el impacto que tienen los beat y el freestyle como estrategia de mediación, medir la influencia sociocultural que tiene el rap y conocer las concepciones y creencias que los padres, madres y cuidadores tienen con los padres. En principio yo en la actualidad estoy revisando estos objetivos porque me parecen igual muy eh, como simplista, como pienso que ahora con lo que he podido adquirir en el doctorado como conocimiento y a partir de las retroalimentaciones de los y las compañeras, voy a ampliar más que nada mi búsqueda y ver primero si esto efectivamente, desde la didáctica, que me interesa cómo opera esto en el contexto situado, eh, puede o no puede validarse, porque en el fondo mi hipótesis es que es, claro, desde la cultura tiene un potencial, pero nobody knows. Así que bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, si les interesa el tema, por favor escríbanme porque voy a estar encantada de poder conversar y nada, ampliar también mi abanico de ideas y de posibilidades en relación a cómo hago. Así que eso. Que estén muy bien y nos vemos en la universidad.